Bien, buenos días a todos y a todas. Nos da mucho gusto comunicarnos con el equipo de la misión de Guadalupe de Comitán Chiapas. Nos han pedido que compartamos nuestro sencillo caminar durante estos 30 años y vamos a seguir el esquema un poco que nos mandó el hermano Cheval para responder de alguna manera cómo es que desde Miravalle hemos hecho nuestra labor, hemos cumplido nuestra misión. Obviamente nos da mucho gusto estar en contacto con ustedes a través de este medio, aunque sea, esperando vernos de manera personal. Les mandamos muchos saludos y un abrazo solidario para todos y todas. Nos piden fechas importantes del proyecto a lo largo de 30 años. Digamos así, en síntesis, la fundación es en 1988. Surge también el proyecto de inclusión unos 2 años después, se incorporan los primeros niños a la primaria. La secundaria también se empieza a fundar en el 92. Surge una primera organización comunitaria aquí en la colonia que se llama COCOMI, Coordinadora Comunitaria Miravalle, en la cual miembros fundadores fueron maestros aquí de la escuela, ¿no? Otra fecha que consideramos importante es cuando empezamos a hacer la rotación de coordinaciones aquí en Miravalles. Esa fue la primera en el 2004 hasta el presente. De hecho, hoy hacemos también el cambio de administrador y de coordinador de secundaria. ¿Cuál fue la intencionalidad de la fundación? De lo que conocemos por archivos y por pláticas con los fundadores, la provincia pidió un lugar muy marginado, muy necesitado pues aquí de la Ciudad de México, y que se hiciera una escuela diferente a las pedagogías, a los métodos pedagógicos que tenemos en los grandes colegios. Se pidió que Miravalle tuviera alguna manera diferente de prestar el servicio educativo a partir de la escuela formal. Es así la intención inicial. El primer equipo vino con mucho entusiasmo, se comprometió mucho con la propia comunidad y eso sirvió de base fundamental para que el trabajo que hemos realizado a partir de esos 30 años. ¿Qué aprendizajes como equipo a lo largo de 30 años hemos tenido? De manera muy global, consideramos que una manera diferente de educar, bajo esos principios de educación popular, intentar que desde una escuela formal se pueda articular una serie de elementos educativos, tratando de salvar un poco las problemáticas que se tienen con las autoridades de la SEP. Segundo, creo que hemos crecido en democracia, en participación, en creatividad, y a lo largo de los años los equipos que han pertenecido al proyecto pues han generado una serie de acciones muy concretas que han enriquecido el proyecto pedagógico. Otro aprendizaje nos parece que es la adecuación a la realidad cambiante. O sea, Miravalles no ha sido la misma siempre, pues ha estado cambiando constantemente de acuerdo a las problemáticas que se van presentando, a las realidades que se van surgiendo en el barrio, o con las propias familias, los propios jóvenes. Actualmente la población es bastante grande, para el espacio que tenemos, somos alrededor de 1.070 alumnos, 1.100 alumnos, más o menos unos arriba de 100 con alguna discapacidad clínica diagnosticada, y eso también pues ha implicado una serie de problemáticas internas, ¿no? de organización y de manera de conducir la escuela, porque pues, somos mucha gente ya aquí en ese pequeño espacio. ¿Qué se ha hecho para empoderar a la comunidad educativa? Nos parece que ha sido un proceso desde el inicio, pues, ¿no? Desde los fundadores se trató de que la gente aquí de la comunidad, los propios alumnos, los propios papás, entendieran que era una escuela para la comunidad y que al considerarse como sujetos o agentes de transformación, pues es entre todos como tenemos que ir resolviendo las cosas, ¿no? Es decir, las soluciones que se proponen o que se han propuesto a través de, por ejemplo, en la primera época, todos los temas generadores de transformación aquí en la comunidad, pues ha sido por la gente que se le ha dado oportunidad de descubrir en sí misma que tiene la capacidad para transformar su propio medio, pues, ¿no?
con organización, con diálogo con los demás vecinos o con las demás personas que cohabitamos aquí en la colonia. Y por ende también en la escuela. Tratamos de que los problemas que tenemos aquí, pues resolverlos a través de las asambleas, a través del diálogo en las estructuras que tenemos, ¿no? Otro elemento importante es desempeñar roles diferentes aquí en la comunidad, en la escuela, de tal manera que vayamos aprendiendo todos los roles que tenemos que realizar, ¿no? El de acompañante, el de ser titular de materia, ser coordinador de sección, coordinar comisiones, coordinar lo que es el acompañamiento, etc. O sea, ese ha sido como un método indirecto en el cual hemos logrado que miembros del equipo y tanto los papás como los alumnos pues se vayan empoderando pues del espacio, del rol que van teniendo pues aquí dentro del proyecto. Otro elemento son las decisiones colectivas, ¿no? Ustedes saben mejor que nosotros que esto es largo, ¿no? O sea, decisiones que hay que ir tomando, que hay que dialogar, que tienen que pasar por las asambleas, tienen que aprobarse, si no regresarse, etcétera. Es un proceso que se ha mantenido desde el principio, ¿no? Otro elemento es la rotación de coordinadores. Aquí lo tenemos por 4 años, 2 van cambiando cada 2 años, de tal manera que se tenga una constante rotación que permita pues también darle frescura a algunas maneras pues como de abordar la coordinación, de acompañar, de estimular, de acompañar al equipo, de convocarlo. Y otra forma de empoderarse también es muy importante, y también eso fue desde el principio, las participaciones en acciones de incidencia ante autoridades, ¿no? Desde el principio la lucha de la Escuela Miravalles fue por acompañar a la comunidad en la búsqueda de servicios básicos, ¿no? Fue toda esa primera época donde la comunidad se organizaba, consiguieron el agua, consiguieron el drenaje, el transporte, la luz, pero eso fue a base de organización social y de presión también a las autoridades, ¿no? Está también lo de la prepa, aquí miembros de la escuela, de hecho la escuela participó como un miembro activo en la primera fundación de la preparatoria Cárcel Libertad. Y de ahí se desprendieron las preparatorias del gobierno del Distrito Federal, que después impulsó López Obrador. En esta última época nosotros nos ha tocado impulsar 3 preparatorias, la que está aquí en Miravalle, Iztapalapa 3, de manera indirecta también Iztapalapa 4, que está también en Iztapalapa, y Venustiano Carranza, que era una preparatoria que estaba, no se le construía en su edificio, porque estaban en un predio del gobierno, y en esta lucha pues por la preparatoria de aquí se logró que las 3 avanzaran para ya establecerse. También hemos formado el Parlamento Infantil con los niños, los adolescentes, y hemos también tenido la oportunidad como de que participaran en eventos, en foros aquí en la ciudad, donde pueden expresar su palabra, las necesidades que tienen. Se han hecho consultas internas para ver cómo queremos la ciudad, cómo queremos la comunidad, y se han entregado a las autoridades. El siguiente punto es problemas principales que hemos tenido a lo largo de 30 años. Los hemos resumido en 6 puntos. 1, la consolidación del equipo. El equipo en Miravalles ha sido de alguna manera estable en algunos años. Hubo una época en que hubo mucha variación pues de maestros, y eso nos llevó a reflexionar y tomar medidas y estrategias pues para lograr que el equipo estuviera más estable, ¿no? Asegurar también la parte laboral, por ejemplo, es decir, tener maestros de tiempo completo en lugar de tener maestros por hora. Eso facilitó también que se fuera consolidando el equipo. Otro elemento dentro de la conciliación es lograr que haya una posibilidad de diálogo entre el equipo, lo más que se pueda, pues de tal manera que poder destrabar algunas situaciones de índole interpersonal, de visiones que se tengan, de caracteres, etcétera, ¿no? Como les decía, otro elemento fue la permanencia del equipo, es decir, cómo hubo un año en que no llegamos a agosto ya casi para empezar clases y nos faltaban 8 maestros, ¿no? Entonces, bueno, se apostó por preparar a la gente, es decir, recibir a la gente y prepararla desde los principios que nosotros consideramos que debe ser la escuela, ¿no? Hubo una época también donde hubo baja de alumnos, sobre todo en la secundaria.
Entonces se revisó la situación, se analizó cuál fue las causas principales. Mucho recayó en la manera como los maestros de secundaria estaban abordando el trabajo, se corrigieron y después ya vino toda una línea de acción que le llamamos Crece la Raza. Y esta tenía como finalidad pues lograr que presentar lo que es el proyecto como tal y cómo realmente atiende a las necesidades de los muchachos. De tal manera que se mandaron, con esta línea de acción se hicieron estrategias y se logró otra vez que la gente confiara en nosotros, porque textual decía la gente, la primaria está muy bien, pero la secundaria muy mal. Entonces, bueno, se reflexionó, se cambiaron algunos procederes, métodos, se pusieron acuerdos y se logró que tuviéramos más confianza en la gente. En la actualidad, pues ya la secundaria son 4 grupos por grado, tenemos 14 grupos de secundaria. Un problema también que ha sido permanente es la inclusión como esencia del proyecto, o sea, cómo entender, cómo cambiar nuestra mentalidad para entender que la inclusión es un elemento esencial. Es decir, Miravalle no se entiende si no fuera una escuela inclusiva, pues, ¿no? Incluyente. Esto ha llevado también a la preparación del equipo, a la toma de conciencia, al estar constantemente trabajando con los alumnos, haciéndoles la reflexión, haciéndoles el análisis pues, de lo importante que son las diferencias y que vivimos en un mundo diferente y estamos en una escuela de diferentes, pero que tenemos que aprender a convivir y llegar a acuerdos entre todos. Lo más difícil de eso son los papás, o sea, es decir, cómo los papás entienden la inclusión, cómo se comprometen y cómo participan también para no ser una sociedad que excluye, ¿no? Es decir, en la escuela podemos ser muy incluyentes, pero en la sociedad, en la colonia, no. Entonces ha sido un trabajo permanente aquí en el proyecto. Otra situación que nos ha costado trabajo es la organización colegiada, poderla irla implementando, experimentándola, evaluándola y después tratar de irla sistematizando para tener ya como un pequeño esquema base de cómo sería nuestra organización colegiada, que aquí en Miravalle pues, está representado por las 4 asambleas, que es el órgano máximo de decisión. De ahí se baja un trabajo colegiado por comisiones, donde están todos los maestros, estamos en alguna comisión, los alumnos también están en comisiones, los papás empiezan a formar sus comisiones y de ahí se baja a secciones y se baja a grupos. Así es como tenemos la organización colegiada aquí en la escuela. La participación de los padres ha sido también otra problemática, también en diversas épocas, ¿no? Los primeros padres de familia estaban muy comprometidos porque les tocó iniciar el proyecto, construir, hacer las gestiones, estar físicamente aquí trabajando para que se levantara la escuela. Las generaciones que han venido posteriores pues ya han encontrado como las cosas más sencillas, ya más establecidas, y nos ha costado trabajo hacerlos entender que si bien ya no toca abrir zanjas, pero hay otras problemáticas también en la colonia y otras cuestiones que atender, ¿no? Sobre todo con lo que se refiere a la educación de los niños y cómo ellos tienen que participar como padres y madres educadoras, ¿no? Las diferencias de concepción dentro del equipo, eso ha sido también, pues es pan de cada día, ¿no? Cada maestro traemos nuestro rollo educativo ya introyectado y pues tenemos que dar el salto a reconvertirnos, a reeducarnos pues desde el enfoque de la educación popular, y eso va llevando su tiempo. Cada año hay que revisar coherencias e incoherencias entre nuestro discurso, nuestra práctica, nuestros ideales, nuestras intencionalidades, y estar revisando constantemente para ver que sí estamos avanzando, ¿no? Como educadores y educadoras populares. Como les digo, es el pan nuestro de cada día que tenemos que estar haciendo consciente y estar revisando, de tal manera que no pensemos pues que todo lo que hacemos aquí es educación popular. Digo, hay cosas que hay que ser honestos y que no estamos haciendo como educadores y educadoras populares. Bien, otro punto que nos piden es el proceso de acompañamiento. Aquí el acompañamiento lo entendemos como una manera de ayudarnos entre todos y de buscar mecanismos de
de soporte estructural y soporte personal que permitan abordar el trabajo que tenemos que hacer. Entonces acompañamos procesos, acompañamos personas, acompañamos comisiones. La Comisión de Coordinación General acompaña al equipo de maestros. Es decir, hay varias instancias donde se requiere el acompañamiento. Y esto nos lleva a que el sistema que tenemos de tener muchas reuniones de equipo, muchas reuniones de sección, la planeación que hacemos anual, nos lleva a evaluar constantemente y a estar entresacando elementos pues en la vida cotidiana que nos permitan ir avanzando. Pero un trabajo fundamental es el acompañamiento. Y dentro de el trabajo que hacemos con los chicos y las niñas es fundamental, o sea, le damos mucha importancia al acompañamiento. El titular o los titulares son los que se encargan de llevar a cabo este proceso para que coordinen el trabajo con los demás colegas del grado y de esa manera podamos ayudarlos a los niños, ¿no? Se hace una visita familiar o una o dos o las que se requieran a lo largo del año para ver situaciones más particulares, y se tiene también aquí una hora de acompañamiento donde se trata también de trabajar con los niños los valores, hacer una reflexión pues de la vida, un poco la fe, la expresión de fe, pues la expresión que tenemos de trascendencia, y concretizarla, ¿no? O sea, cómo ir mejorando, siendo iluminados por la palabra de Dios en la vida cotidiana. ¿Cómo trabajamos? El siguiente punto es cómo se trabaja la evangelización y la educación. En el principio de la escuela se encargaba también de ser, como no había aquí en la colonia sacerdotes ni catequistas, entonces una primera época la escuela hacía la preparación a los sacramentos, la confirmación, la primera comunión, durante muchos años, hasta que ya hubo sacerdote y hubo catequistas. Una vez que ya está la rectoría se hizo cargo, pues nosotros ya canalizábamos a los muchachos en esa dirección, a los católicos. Pero nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que hay muchos niños y niñas que no son propiamente católicos, ¿no? Sino que pertenecen a otras expresiones de fe. Dentro de los maestros también hay varias expresiones de fe, lo cual ha sido una riqueza y nos ha llevado también a ir tomando acuerdos en ese sentido. Es decir, entonces un primer principio es la libertad de que cada quien tiene que ejercer su fe como quiera o como sus padres los han inculcado, y la escuela se convierte en un espacio para dimensionar esta fe sin ajustarnos únicamente a la religión católica. Aunque no obstante nosotros también hacemos celebraciones católicas y se invita a la comunidad sin obligar a nadie, pero se cumple invitando y haciendo este trabajo. Por otro lado, hemos llegado a la conclusión de que vamos a trabajar valores fundamentales que unen a muchas religiones, y de esa manera el proceso evangelizador de dar la buena noticia de salvación, si no es expresamente con el texto bíblico, sí es con otros textos y otras maneras de decirlo, pero al fin de cuentas llevan a lo mismo, ¿no? O sea, la transformación. Nuestro lema de otro mundo es posible, pues es el símil de decir el reino de Dios ya está aquí entre nosotros, y está en nosotros, busquémoslo, desarrollémoslo, compartámoslo, ¿no? Bien, y la última pregunta es si tenemos algún programa de formación específico. Como programa específico no lo tenemos. Lo que hemos hecho es buscar alternativas de talleres en veranos, talleres de educación popular, de sistematización, de metodologías. Otro elemento es tratar de ver si en algún momento dado necesitamos alguna capacitación específica, por ejemplo, por dar un caso de primeros auxilios, temas como muy concretos, pues se establece pues el contacto y se realiza. Más bien hay una comisión que se llama Autoformación Reflexiva, que se encarga como de ir marcando elementos pues de formación para los maestros. Entonces es una comisión que trabaja todo el año, hace propuestas, trabaja dinámicas con el equipo, y de esa manera vamos avanzando también en profundizar nuestro ser de educadores populares. Y un elemento también hay que añadir, es un equipo muy joven. Muchos están estudiando, digamos, están terminando la licenciatura, otros están estudiando maestría. Entonces también los tiempos
nos llevan a considerar este punto, ¿no? Son todavía compañeros y compañeras estudiantes. Entonces, el articular un programa de estudios específico a nosotros se nos ha hecho complejo. Bueno, pues pensamos que con esto respondemos de alguna manera a lo que nos han pedido. Les agradecemos mucho tomarnos en cuenta y deseamos que su reunión de trabajo pues, sea muy fructífera, sobre todo en bien de los hermanos y hermanas allá de la comunidad de Chapa. Les mandamos un fuerte abrazo desde Miravalles y esperamos verlos pronto por aquí.